Estamos de regreso aquí en Ángulos en Viernes de Gastronomía y Cultura y como les decía, le damos la bienvenida a Alfredo Sánchez, compañero conductor de Señales de Humo en Radio Universidad de Guadalajara, la revista radiofónica de cultura más escuchada del cuadrante tapatío, así que nos da mucho orgullo incorporar a Alfredo al equipo de Ángulos y él será el encargado de traernos cuestiones que tienen que ver con literatura y con teatro, además de otros aspectos de la vida cultural de nuestro Guadalajara. Así que por lo pronto iniciamos con esta entrevista que le hizo a Gerardo Gutiérrez Cham acerca de su más reciente libro que acaba de presentar hace apenas unas semanas. Adelante, Alfredo. Nos encontramos en la Biblioteca Pública José Arreola de la Universidad de Guadalajara, en esta serie en la cual vamos a conversar con algunos escritores de Guadalajara que han publicado recientemente algún libro. Empezamos con el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, Gerardo Gutiérrez Cham, quien además es un notable novelista y que acaba de publicar una novela titulada El hombre higiénico. Gerardo, construir novelas es hacer mundos, es construir personajes. ¿Tú por qué decides escribir precisamente novelas? Bueno, mira, en realidad creo que es una consecuencia un poco natural de la lectura de novelas. Yo he sido lector de literatura, de narrativa en particular, desde muy joven. Entonces, a partir de las lecturas, pues me fue surgiendo la inquietud de empezar a narrar. Creo que en alguna medida eso le ocurre a todo lector, ¿no? Es una manera de preguntarse qué hay en ese texto. Cuando uno está joven y empieza uno a leer narrativa, siempre hay muchas inquietudes, ¿no? ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo es que llegó el escritor a esto? Y bueno, esas preguntas yo me las fui haciendo desde joven y fue así como fue surgiendo la tentativa de trabajar narrativa, ¿no? Y así es que han surgido las novelas que ahora tengo aquí, ¿no? Sí. Gerardo, tú en tus novelas has escrito sobre cosas muy diferentes y en estilos muy diferentes. Por ejemplo, Snapshot es una novela de indagación histórica. Tienes esta que se llama Bajo la niebla de París, que es una novela de anticipación con elementos de ciencia ficción. ¿Cuáles son los ingredientes que tú buscas en tus diferentes novelas cuando decides escribirlas? Mira, yo trato de pensar que cada libro es un mundo particular, un mundo en sí mismo, ¿no? Entonces, para mí una novela es la construcción de un universo particular. No me considero un escritor de sagas, hay quienes trabajan un mismo tema más o menos y lo continúan a lo largo de varios libros. De todas maneras hay continuaciones temáticas, hay puntos que se van tocando, pero ciertamente cada libro tiene características particulares. Efectivamente, esta novela que mencionas es un libro de anticipación, con ciertos toques de ciencia ficción, de futurismo y demás. Hay una novela que está aquí, se titula Viaje a los Olivos. Es una novela mucho más de corte histórico, es una novela que recrea la vida que, bueno, para mí debió llevar uno de los nativos que lleva a Colón de regreso a Europa después de su primer viaje. En fin, cada una es distinta, ¿no? Esta novela Snapshot también es una novela de corte histórico, aunque las recreaciones siempre son libres porque pues tampoco soy historiador, ¿no? Y esta última novela que escribí es un trabajo bien distinto, es una especie de recreación de la vida de un personaje que yo conocí hace algunos años, una persona muy peculiar y bueno, me interesó mucho recrear su manera de ver la vida, ¿no? La relación entre la higiene que él tenía en su cabeza y la higiene con la que necesitamos vivir todos los días, ¿no? Entonces, en fin, básicamente lo que intento hacer con mis novelas es explorar ciertos universos, ciertos mundos y darme la oportunidad de experimentar con ellos y recrear mundos particulares, ¿no? Gerardo, dices que no eres un historiador, pero sí eres un académico que se ha especializado en el análisis del discurso. ¿Qué tanto se tocan tus trabajos, tus dos facetas, la de académico con la de narrador? Se tocan bastante, aunque afortunadamente los registros son distintos. Eso me gusta mucho. Eso me divierte porque el trabajo académico
pues tiene su parte muy rigurosa, tiene su, digamos, cierta codificación, un tanto hermética, hay que ser más rigurosos con las fuentes que uno cita, con las lecturas que uno hace a la hora de ingresarlas ya en el texto que se produce. En cambio, en la literatura, ahí hay mucho más libertad, digamos que yo me siento mucho más libre, por decirlo así, con los registros que utilizo, aunque en los dos casos también hay mucha investigación, ¿no? Probablemente ya sea parte de la formación, pero me gusta mucho indagar cosas antes de ponerme a hacer literatura, de manera que las dos actividades son complementarias. Yo he escuchado escritores que dicen que son actividades que chocan entre sí, ¿no? Que se estorban. En mi caso no lo siento así, ¿no? Bueno, probablemente porque una me da para vivir, ¿no? Soy profesor investigador y pues necesito, es una actividad de la cual vivo, ¿no? Pero de la literatura también vivo en otro sentido. Es un territorio mucho más abierto, más libre en cierto sentido y más experimental. Gerardo, tu libro, tu novela Snapshot, tuvo el honor de ganar una mención muy importante en un premio nacional que se realizó hace un par de años en el país. ¿Qué tan importantes crees que son los premios y este tipo de estímulos para un escritor como tú? Vamos, se podrían decir muchas cosas de los premios. En mi caso fue muy importante porque antes de ese premio yo publicaba en editoriales independientes, o sea, editoriales más pequeñas. Entonces, efectivamente el premio pues, me permitió ingresar a una editorial más grande, con mayor distribución, mayor circulación, y pues eso es un aliciente, ¿no? Pero debo decir que eso no significa que los escritores que publican en editoriales independientes tengan menos calidad que los escritores que publican en editoriales muy conocidas. No sé si eso sea así porque cada vez hay más confusión, ¿no? Te digo, en mi caso particular ha sido una puerta de entrada a una editorial grande, lo cual me ha venido muy bien porque es otro aliciente de trabajo, ¿no? Entonces, vamos, lo tomo con cierta cautela, lo de los premios, porque creo que un escritor se debe más a su trabajo que a los nombres de las editoriales, ¿no? Aunque hoy en día, te digo, es muy difícil, se producen tantos libros, hay una cantidad brutal de libros, muchos de ellos pues tienen una vida muy efímera, otros, claro, tienen mucha calidad, pero sí creo que hay una confusión fuerte entre la gran literatura que hemos conocido y literatura que se hace para consumo casi desechable, ¿no? Bueno, ya nos platicaste un poquito brevemente sobre El hombre higiénico. Háblanos más acerca de esta novela. ¿Qué tipo de novela dirías tú que es El hombre higiénico, la más reciente que has escrito? Mira, yo venía de escribir una novela un tanto agotadora para mí, como fue Snapshot, porque ahí me documenté mucho, recopilé mucha información, crucé muchos datos, entonces me sentía un poco saturado y tenía ganas de escribir algo, digamos, un poco más a mi aire, por decirlo así, sin tanta información documental. Y bueno, hace años yo conocí a un personaje en un pueblo, un archivista. Fui a trabajar con documentos históricos y para sorpresa mía me di cuenta de que ese hombre era absolutamente pulcro, pero tenía características muy peculiares, o sea, su vida estaba dedicada a no hacer nada. Entonces me di cuenta que era una persona muy interesante para recrear su trabajo y su manera de ver la vida, ¿no? Una persona que no le interesaba trabajar y sin embargo hacía todo lo posible por fastidiar a los lectores en turno que llegaban ahí a ese archivo, un hombre que se negaba a prestar documentos por miedo a las bacterias, pero sobre todo me interesó el hecho de que, siendo el archivista, él leía documentos del siglo XVIII y XIX sobre higiene y entonces se impregnó de esas ideas y en pleno siglo XX él decidió adoptar medidas higiénicas del siglo XVIII y XIX, ¿no?
te doy un detalle, por ejemplo, él me explicó a mí por qué las personas no deberíamos bañarnos seguido, ¿no? Y entonces sus explicaciones eran del siglo XVIII, ¿no? Él las asumía, ¿no? Él estaba convencido de que en algún momento una peste terrible nos va a exterminar y entonces hacía todo lo posible. Era un hombre cleptómano que acostumbraba venir aquí a la ciudad a robar donde ponía pequeños objetos higiénicos, ¿no? Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención. Me pareció un tipo que de alguna manera representa mucho a todos estos funcionarios que están en muchos lugares de nuestro país y que tienen una vida bastante compleja, aunque los vemos ahí, ¿no? Los vemos ahí aparentemente sin hacer nada, pero creo que tienen mucho por decir. Entonces, la visión de él me interesó mucho. Me di cuenta de que era una especie de pequeño Quijote posmoderno, por decirlo así, porque estaba empeñado, como te digo, en confundir dos épocas, ¿no? O sea, vivía absolutamente desfasado, ¿no? Pues muchas gracias, Gerardo, por todo lo que nos has contado, gracias por conversar con nosotros y pues le recuerdo al auditorio que El hombre higiénico es una novela que ha sido editada por la editorial local Arlequín y que ya está en distribución en las librerías de la ciudad de Guadalajara. Gracias, Alfredo Sánchez, por esta entrevista con Gerardo Gutiérrez Cham acerca de su nuevo libro, interesante charla. Y por cierto, también muchísimas gracias a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, por permitirnos grabar ahí esta serie de entrevistas que estará haciendo Alfredo a los escritores de la localidad. Una nueva pausa aquí en Ángulos y tras la misma vamos ahora a verificar lo que nos trae Aurora Martín en su sección de Cultura con este nuevo formato aquí en Ángulos.